En un gesto de respaldo a Venezuela, Argentina anunció que se retiró del Grupo de Lima y esto tendrá repercusiones. ¿Qué repercusiones habrá en Argentina? Este grupo que se formó en el año 2017 justamente con el objetivo de encontrar y discutir entre todos los países que lo conforman a este grupo una solución para Venezuela, pero fue conformado en el gobierno del presidente Mauricio Macri. Está conformado en general por grupos conservadores. Bueno, en este contexto, Argentina ahora decidió salir. Gonzalo Fiore Viani, analista internacional, lo estamos saludando. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un saludo grande desde acá. Bien, bueno, lo primero, ¿qué implicancia tiene, qué significado tiene desde lo concreto y desde lo simbólico? Bien, tiene más implicancias, según entiendo yo, desde lo simbólico que concreto, ¿no? Esto, como venían diciendo ustedes, que los estaba escuchando, el Grupo de Lima nace a partir sobre todo de gobiernos conservadores, como el de Macri en su momento en Argentina, de Piñera en Chile, el gobierno de Perú, Bolsonaro en Brasil, uno de sus principales impulsores, junto al gobierno estadounidense en aquel entonces de Donald Trump, mucho más ligado los países latinoamericanos al gobierno de Trump. Hoy el contexto latinoamericano, el contexto internacional es completamente diferente. Trump ya no está más en la presidencia de los Estados Unidos, Bolsonaro está cada vez más debilitado, Piñera le quedan pocos meses en el poder, en Bolivia volvió un candidato, un hombre de Evo Morales. Entonces creo que ya la Argentina no tenía mucho sentido que estuviera allí, no sumaba demasiado a la política exterior del país en lo concreto. Creo que la política que se pueda llegar a tener de acuerdo respecto de Venezuela desde Argentina puede llegar a ser diferente, más sin tener tanta injerencia en los asuntos internos venezolanos, por supuesto, sin que esto implique apoyar violaciones a los derechos humanos, como las que había expuesto en su momento en el informe de Naciones Unidas Michelle Bachelet, pero tampoco intentar meterse demasiado en los asuntos internos venezolanos y apoyar cualquier tipo de intentona golpista desde afuera, como sí venía pretendiendo hacer el Grupo de Lima con acciones, ¿no? Así que yo creo que en lo concreto no tiene grandes implicancias en la relación con los Estados Unidos, pero sí en lo simbólico es una muestra de que Argentina está tomando otra política exterior muy diferente de la del gobierno anterior, ¿no? Y Gonzalo, ¿qué hizo el Grupo de Lima en estos años desde que se formó? ¿Qué acciones llevó a cabo en pro del objetivo que tenía? Básicamente lo que hizo el Grupo de Lima desde que se formó es emitir declaraciones. Eso es la verdad, no hizo acciones concretas en ningún punto. De hecho, su objetivo era cambiar, según el Grupo de Lima, retomar el orden constitucional en Venezuela, ¿no? El Grupo de Lima en Venezuela se cambió el orden constitucional con la segunda elección de Nicolás Maduro. Ellos reconocen a Guaidó como presidente, reconocen a Guaidó como presidente. No hubo ninguna consecuencia en este sentido. De hecho, hoy Nicolás Maduro está más consolidado en el poder en Venezuela que lo que estaba en el momento de la conformación del Grupo de Lima, por ejemplo. Hoy Venezuela tiene dentro de la crisis enorme que vive hace años, tiene cierta estabilidad política que no tenía hace 2, 3 o 4 años. Entonces, en ese sentido, el Grupo de Lima se puede claramente que si uno se atiende a los hechos, fracasó de manera absoluta porque no hizo absolutamente ningún cambio o transformación en el orden político venezolano. Entonces no hizo mucho más que emitir declaraciones. Gonzalo, te llevo un poco, sos analista internacional, pero también tiene mucho que ver con lo que sucede en la política nuestra dentro de esta declaración o esta salida del Grupo de Lima, porque claramente allí, dentro del Frente de Todos, había como un tira y afloje con decisión. No era lo mismo con Lula, no era lo mismo con Brasil, que estaban todos unidos, sino con la visión de Alberto Fernández y de Cristina hacia el gobierno de Maduro, eran distintas, diferentes. ¿Esto también es un corrimiento de Alberto Fernández algo más hacia la visión de Cristina?
Algunos lo han interpretado así, yo creo que más que nada es un alineamiento más, inclusive podríamos hablar, en otros programas acá hemos hablado de la alianza política o el vínculo político del gobierno argentino con México, el México de López Obrador, ¿no? Creo que esto también, inclusive en materia de política exterior, México tiene una política de no intervención en los asuntos internos de los estados. Se ha pronunciado varias veces en contra del Grupo de Lima, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que también va un poco en esa línea, ¿no? De alinearse políticamente e intentar formar una especie de bloque en la región, con México, puede ser Bolivia, puede ser Ecuador, si puede ser Chile, si hay un gobierno de centro izquierda después de septiembre. Entonces, en ese sentido, creo que no es tanto un corrimiento hacia las posturas internas de Cristina, sino más bien un posicionamiento hacia afuera, que tiene más que ver con la política exterior que vienen llevando adelante estos países, que Argentina pretende que sean sus aliados en un futuro bloque progresista en la región. Y Gonzalo, ¿qué repercusión hubo en Estados Unidos, por ejemplo, en los otros países que conforman este Grupo de Lima con respecto a la salida de Argentina? Bueno, en los declaraciones, por ejemplo, de Marco Rubio, dirigente republicano de la primera línea de lo que es el trumpismo, o de lo que era en su momento el trumpismo, ultraconservador, dijo que le parece una mala noticia la salida de Argentina del Grupo de Lima, se refirió a que Argentina estaba apoyando en términos la dictadura de Nicolás Maduro, de manera textual. Después ha habido algunas voces dentro del oficialismo, que es lo que hoy le el gobierno argentino, podríamos decir bastante tibias, habla de reforzar la democracia en Venezuela, pero no mucho más, ¿no? Se habla de volver al orden democrático en Venezuela, pero no mucho más. No ha habido grandes críticas al oficialismo estadounidense a la salida del Grupo de Lima. De hecho, mientras esto sucedía, Martín Guzmán estaba con Cristalina Georgieva en Washington y parece que las relaciones han ido muy bien, están yendo muy bien. Por otro lado, Alberto Fernández se va a encontrar con Joe Biden en la cumbre de líderes contra el cambio climático. Seguramente va a haber una reunión bilateral ahí porque ambos comparten la agenda del cambio climático y cierta visión, si se quiere, liberal, socialdemócrata de lo que tiene que ser política internacional, de una vuelta al multilateralismo, etcétera, etcétera. Creo que Biden en Alberto Fernández puede encontrar un aliado en la región. No puede ser más, por supuesto, Bolsonaro el aliado, así que ahí puede haber un vínculo interesante. Así que creo que esto no va a afectar demasiado las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, o por lo menos no como algunos analistas o algunos dirigentes políticos opositores están queriendo hacer ver por estas horas. Gonzalo, te saco un poquitito del Grupo de Lima, te pregunto por el tema del Mercosur. Hoy Alberto Fernández, dentro de un instante nada más, va a estar reunido de manera virtual por los 30 años del Mercosur, con Bolivia, con Chile. ¿Qué implicancia puede tener? ¿Se puede reflotar el Mercosur en medio de la pandemia? ¿Hay gestos políticos también allí? Bueno, respecto a lo de Mercosur, creo que es una muy buena noticia la reunión, aunque sea virtual, todas las consecuencias sanitarias de la pandemia. Iba a ser presencial, sí, claro. Bueno, pero creo que es una buena noticia que se sienten los líderes del Mercosur, que charlen respecto de la posibilidad de reflotarlo. Hay necesidad, Argentina creo que necesita el bloque regional. Argentina lo necesita mucho más que lo necesita, por ejemplo, Brasil. Entonces, en ese sentido, me parece que la política exterior tiene que estar orientada a reforzar el bloque regional y a reflotarlo. Veníamos diciendo, viene en crisis el Mercosur, viene muy cuestionado por sus miembros, sobre todo por Brasil y por Uruguay, que vienen pidiendo flexibilizaciones, vienen pidiendo una flexibilización que les permita establecer tratados de libre comercio bilaterales con la Unión Europea, con China, con otros países del mundo. Entonces, creo que volver al bloque, aprovechar esta excusa, podríamos decir, del cumplimiento de los 30 años, creo que me parece muy positivo. Hay que ver cómo sigue, si queda solamente en reuniones virtuales, si queda en gestos, efectivamente se concreta
algo más potente de cara al futuro, pero en principio me parece muy positivo. Muy bien. Gonzalo, te agradecemos muchísimo por este tiempo, siempre sos muy claro en tus explicaciones y te lo agradecemos, para entender un poquito más también de estos grupos y relaciones de nuestro país con el exterior. Gracias. Chao, Gonzalo, hasta luego. A ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima.